Cuando hablamos de la depravación y elección, recuerden que depravación se refiere a la verdad de que nosotros somos cadáveres espirituales, de que no podemos hacer nada bien fuera de Cristo. Antes de Cristo no tuvimos ningún deseo de hacer lo bueno. Claro que escogimos entre pecados, pero no tuvimos la capacidad de escoger a Dios, de buscar a Dios. Éramos totalmente depravados y esa verdad hacía necesario la doctrina de la elección. De que si nosotros no podemos buscar a Dios antes de Cristo, entonces Cristo es quien tuvo que buscarnos. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, 1 Juan. Entonces, Dios nos escogió y no nos escogió en base a una futura fe que íbamos a tener, no nos escogió en base a nuestro mérito, en base a nuestras obras. Los textos que hablan de la elección en Romanos 9, en Efesios 1, dicen que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito, porque es un Dios de tanta gracia y tanto amor, de tanta misericordia, que escogió a gente tan vil y tan despreciado como nosotros, ¿no? Ahora, en el segundo mensaje, vimos la regeneración y la conversión, que son como la consecuencia lógica de las primeras verdades. Si nosotros éramos cadáveres antes de Cristo, entonces lo primero que necesitábamos era recibir una resurrección espiritual. Y llamamos esa resurrección espiritual regeneración, que llegamos a ser nuevas criaturas, que nacimos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y es una obra que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra predicada, de que alguien predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da ojos para ver la hermosura de Cristo, nos da oídos para escuchar la voz de nuestro pastor y Él nos hace nuevos, ¿no? Y en el momento, en el instante que nacimos de nuevo y recibimos nuevos ojos y nuevos oídos, entonces con nuestra propia voluntad nosotros abandonamos nuestro pecado y abrazamos a Cristo en fe, que llamamos la conversión, ¿no? La conversión es el momento en que el cristiano, por su propia voluntad, por su propio deseo, busca a Cristo, acude a Cristo para el perdón de los pecados, para ser salvo. Nadie llega al cielo sin abandonar su pecado y sin creer en el Evangelio de Cristo. También en ese mismo instante llegamos al tercer mensaje de justificación y santificación. En el momento que alguien cree en Cristo, Dios le declara justo en base a esa fe. Dios nos declara justos, nos coloca en Cristo, dándonos toda su justicia, todos nuestros pecados perdonados por la cruz del Calvario. Entonces, la justificación es una declaración legal en la corte divina de que somos justos delante de Dios. Y también en ese mismo instante, en la conversión recibimos el Espíritu Santo que mora en cada creyente, según Romanos 8:9. Y Él comienza una obra de santificación. Santificación es ese proceso en que el Espíritu Santo nos está transformando paulatinamente hacia la imagen de Jesucristo. De que poco a poco estamos siendo hechos más misericordiosos, más justos, más rectos, más llenos de gracia, así como nuestro Señor Jesucristo. Y la vez pasada hice hincapié en la necesidad de no confundir la justificación y la santificación, que es muy común entre los que o son creyentes o los que no son creyentes, porque malinterpretan la justificación y la santificación. Como cristianos, para ilustrar por qué es tan importante no confundirlos, como cristianos vivimos entre dos grandes pecados. Vivimos entre el legalismo y el antinomianismo. Legalismo es la idea de que nosotros podemos ganar el favor de Dios por guardar la ley,
Y antinomianismo es pensar que podemos vivir sin ley, hacer lo que queremos. Y cada cristiano vive entre esos pecados, o de buscar agradar a Dios por la ley o abandonar la ley. Y te das cuenta de que esos dos pecados son el resultado de confundir la justificación y la santificación. Legalismo importa su santificación a su justificación, pensando que nosotros participamos en nuestra justificación cuando no participamos. Dios hace todo. Antinomianismo importa su justificación a su santificación, pensando que Dios hace todo de la santificación cuando no es cierto. Nosotros participamos, tenemos que trabajar en la santificación. Bueno, una cosa más en el repaso que ahora está alargando un poquito. Pero algo que no alcancé a mencionar la vez pasada es de que no existen categorías de santificación, los espirituales y los medio cristianos, los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas, los meros que ya no pecan y los cristianos promedios. No, cada cristiano, según Pablo en Colosenses 2:10, está completo en Cristo y tiene todo lo que necesita para luchar contra su pecado y ser santificado.